no, algo Solo más. es vos. Solo es vos. Solo es vos. Ya, Mira, eso es solo para vos. ya. ¿Sí? ¿Con cuál de los siguientes personajes, los siguientes héroes, te identificarías y por qué? Pero obviamente esto es el... Ajá, ya. Bueno, de los que conozco, Ajá. solo conozco a ella. Ya. Ah, no, espérate, Cuatro Fantásticos, ¿no? Ajá. Sí, revísalos, más o menos identifícalos primero y después ya. Creo que con la Mujer Maravilla. ¿Por qué con la Podría Mujer ser. Maravilla? Porque en realidad es la que más conozco ¿Ya? y porque me ha gustado desde niña. He visto algunas series, pero mi personalidad no sé si se relacionaría tanto, porque creo que ella es más fuerte, yo incluso soy un poco más pasiva, más tranquila. Pero me gustaría ser como ella. Ok. Y si tu celular fuera una persona, ¿cómo sería? Si O mi tu celular, smartphone. bueno, fuera una persona, creo que me diría, déjame por un momento, estoy cansado. Así. Pero sería como que un aliado, ¿no? Ayudas todo acá. Ya. ¿Ya? ¿Algo más? Nada más que yo sepa. Ya. Dibújate a ti y a tu celular en clase. Cuenta una historia en base a tu dibujo. Mi celular y yo en clase. Ajá. Por lo general, bueno, la pizarra, carpetas, ¿no? Eh, más niña, ¿no? Mi celular normalmente está debajo de la carpeta Ya. y en clase, por lo general, no lo utilizo mucho, Ya. ¿no? Porque son clases, obviamente. Pero, bañaditos por acá. Bien simple. Pero lo utilizo fuera de clase, de hecho. Sí veo mucho en las redes sociales, no tanto. Ya. Si tu profesor fuera un celular, ¿qué celular sería y por qué? ¿Qué clase de celular sería? ¿Celular o smartphone? ¿Algún tipo, quieres decir, alguna marca? Puede ser. Depende de ti. Es libre. Sí, profesor. Profesores de Derecho. Creo que serían como las smartphones de la... Casi como una tablet, ¿no? Algunos son muy accesibles, otros son muy cerrados. Serían un Nokia, creo. ¿Y por qué? Porque son accesibles y son cerrados algunos. Ajá, exacto. ¿Y cómo te sientes cuando usas tu celular en clase? ¿Por qué? Bueno, normalmente si es que tengo que utilizar el celular de clase sería si hay algún mensaje importante, ¿no? O tal vez unos 10 minutos antes de salir de clase siempre te manda alguno otro amigo de vamos a comer en tal lugar y yo ya estoy saliendo de clase, nada más, ¿no? Por lo general no lo utilizo mucho en clase. Ahí. Haz una travesura. Imagínate que haces una travesura. Escribe, ¿sabes lo que es un hashtag? Sí. Ya, escribe 3 hashtags a tu profesor dentro de clases. O sea, imagínate que estás dentro de clases y le escribes 3 hashtags a tu profesor. Pero que el profesor no lo vea o el profesor lo vea. Claro, es una travesura. O sea, no vas a saber qué es. Es una travesura. Ah, bueno, las típicas. De hecho lo he escrito de vez en cuando. Está bien. Es anónima la vez. Sí, ha sucedido. Bueno, no.
Chévere, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Es esto? Sí, es vos nada más. Muy bien. Allá, ¿con cuál de estos superhéroes te identificarías y por qué? Primero revisa quiénes son, quiénes que conoces, con cuál te identificarías y por qué. Entre los 6, Entre los 6. puedo decir con ninguna. Necesariamente. Necesariamente uno. Con ella. No sé quién es. No sabes quién es. ¿Y por qué con ella? Por su expresión es más decidida. Ah, porque su expresión es más decidida, ok. Si tu celular fuera una, ¿cómo sería? O sea, tu smartphone, si fuera una persona, ¿cómo sería? Que esté a mi disposición. Ya. No Piensa sé, una nunca lo he pensado. pero piensa en una persona y de repente se te ocurre algo más. ¿Qué va a ser para mí? Ok, a ver. Allá, dibújate a ti y a tu celular en clase. Cuenta una historia en base a tu dibujo. ¿Qué cosa dibujó? Dibújate a ti y a tu celular en clase. Y cuenta una historia en base a tu dibujo. Primero dibújalo y me cuentas la historia. En cualquier situación. En la que tú quieras. Ya, ¿y cuál es la historia? Allá, el profesor dando clases, yo escuchando y el celular cargando. Ya. Ahora los salones de la tienen enchufe abajo del mesa, así como que es más fácil cargar. ¿Algo más? Y en el break, no sé, yo con el celular. Ya, ok. Y si tu profesor fuera un celular, ¿qué celular sería? O si fuera un smartphone, mejor dicho, que si fuera un smartphone, ¿qué smartphone sería y por qué? Mm, ¿Qué es más? De los primeros Android. De los primeros Android. Ya. ¿Y por qué? Ay, ya, porque como que no están usados. Ok. ¿Actualizados a qué te refieres? Que no conoce mucho de los sistemas operativos. Ok. Ok. Y
¿Cómo te sientes tú cuando usas tu celular en clase? ¿Por qué? Ah, ya. No me siento mal, pero tampoco bien. Ok. ¿Ya? ¿Qué más? Pero sí me siento mal cuando no son cosas irrelevantes. Cuando estoy hablando por decir con mi amiga, hablamos de lo que pasó en el día. Y eso se puede hablar en otro momento, no en la clase. Puede ser. ¿Y por qué te sientes así mal? Allá porque es una clase que de todas maneras me va a servir. Ok. O sea, ya sea para mi vida universitaria. Ah, ok. Ok. Y por último, ya. Haz una basura, escribe, ¿sabes lo que es un hashtag? Escribe 3 hashtags a tu profesor dentro de clase. ¿Dónde? Hazlo acá. Hazlo justo acá atrás. De lo que sea. Claro, es un hashtag a tu profesor dentro de clase. Es una travesura. Pero ¿cómo? No, solo hashtag. De lo que le quiero decir. Es una travesura. Allá. Ya. Genial, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Con cuál de los siguientes superhéroes te identificas? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque, o sea, me identifico con él porque cuando él se enoja se hace más fuerte, ¿no? Ya, porque a veces siento que por problemas de la vida me suceden cosas que me hacen enojar mucho y siento que puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Mentalmente o físicamente. O sea, cuando te enojas puedes hacer cualquier cosa. Sí, o sea, es lo que siento. Ok. Luego, si tu celular fuera una persona, ¿cómo sería? O sea, si tu smartphone fuera una persona. Es como que, ¿qué tipo? Sí, ¿cómo sería? Amable. Amable. Porque, y... Sí, ¿Qué más? Amable. callada. 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 Cariñosa. Cariñosa, ya. Y la última. Que tiene muchas buenas cualidades. Ok. Genial. Y, y te puedes dibujar a ti y a tu celular en clase. Cuenta una historia en base a tu dibujo. Hora de clase, pero casi normalmente no paro con el celular en clase. O sea, dibuja lo que te he dicho. Si es que no paras, ponlo igual. O sea, haz lo que tú piensas que tienes que hacer.
Cuéntame la historia. Babé trata de que es cachín, por así decirlo, ¿Ya? y no conoce los nuevos términos que se están enseñando en la universidad. Ok. Y que se quiere averiguar más de esas cosas, ¿no? Y con la ayuda del celular, a través, ¿no? de debajo de la carpeta, no delante, busca o ve páginas donde hay problemas parecidos y que puede entenderlo, ¿no? Porque nunca he visto ese tipo de matemáticas, ya es otra cosa, ¿no? Ya, Ok. entonces, ayuda de su celular, busca más información o personas que le puedan ayudar a eso, ¿no? Una asesoría, todo eso. Ok, genial. Y ahora, ¿cómo te sientes cuando usas tu celular en clase? ¿Por qué? A veces mal, porque, o sea, mientras que yo estoy con el celular, el profesor está tratando de explicar, ya eso lo tomaría como una falta de respeto al profesor. ¿Tú lo tomarías el profesor? Yo lo tomaría. O sea, a pesar de que quiero, o sea, saber, o sea, no es que estoy con fines de diversión, sino con fines de que quiero saber, pero algo así, no. El profesor está explicando y no hay que estar con el celular, no simplemente con las manos y atenderlo. Ok. Y si tu profesor fuera un celular, ¿qué celular sería y por qué? ¿Qué smartphone sería, perdón? ¿Qué smartphone? El Samsung Galaxy no, porque es prácticamente para empresarios, ejecutivos, algo así. Y ya, bueno, los profesores tienen esa pinta, ¿no? Por lo que está bien presentado, bien uniformado. Ah, ok. Y la última es a la espalda de esto. Acá. Eh, haz una travesura. Escribe tres, ¿sabes lo que es un hashtag? Sí, Escribe tres hashtags a tu profesor dentro de clase. bueno, malo. Lo que tú deseas, es una travesura. Ya, Diego. ¿Cuál de los siguientes superhéroes, con cuál de ellos te identificarías y por qué? ¿Con cuál de ellos te identificarías y por qué? ¿Puedo empezar en negativo? Mm, a ver, lánzala. Ya, no soy Hulk porque no soy agresivo ni me considero colérico ni lírico. Ujú. No soy Batman porque no me gusta la noche. Estaría entre Capitán América y Superman. ¿Por qué? Ujú. Me parece que son los más justicieros. Todos son justicieros, pero no sé. Es que tienen un aire más de patriotismo. Capitán América. Capitán América. Ya. Ajá. Ok. Luego, tercera práctica. Ah, ya. Si tu celular fuera una persona, ¿cómo sería? ¿De estos? No, si tu celular Si fuera mi una celular persona, fuera ¿cómo una sería? persona inteligente, ¿Qué más? organizada, con muchos conocimientos, estaría en contacto, muy sociable, en contacto con los demás, eh, sociable, organizada, inteligente, tendría mucha información, buena memoria. Ok. Cuéntame. Ya, la historia de yo en mi celular. Estaba en una clase de... Estaba en una clase de... Estaba en una clase de proyecto y de pronto el profesor mandó trabajos grupales y el profesor se puso a asesorar grupo por grupo y mientras yo asesoraba a los otros grupos y aprovechaba para hablar por mi celular, para actualizarme con noticias, buscar información, WhatsApp. Ok.
también lo tengo claro. Si tu profesor fuera un celular, un smartphone, ¿qué smartphone sería y por qué? Sí, ¿De la historia? el que tú quieras, ¿Qué smartphone sería? o en general, no sé. Que depende del profesor, pues, porque los profesores que son más modernos. Sería, no un iPhone, Ok. un Motorola, un Galaxy. ¿Y por qué? Me parece que, bueno, al menos en publicidad, todavía como que le falta estar en el top top. Entonces, por eso no digo Ok. Apple. Pero, sí tienen lo necesario y lo justo, ¿no? Y creo que ahora los smartphones están como que a un mismo nivel. Y entre esos están pues los Samsung y los Motorola. Ok. ¿Cómo te sientes cuando usas tu celular en clase? ¿Por qué? ¿Cómo te sientes cuando usas tu celular en clase y por qué? Hay clases donde estoy tan entretenido que con lo que dice el profesor que yo no necesito mi celular. Ok. Pero cuando el profesor llega a un punto de aburrimiento, de alguna manera necesito como que aterrizarme en algo para no tomarle concentración. Eso. ¿Grabadora de voz? ¿Con cuál de estas superheroínas te identificas y por qué? Míralas, identifícalas y ahí me dices. ¿Y por qué? Tiene ganas. ¿Sabes quién es? Si tu celular, tu smartphone, fuera una persona, ¿cómo sería? Porque eso debería dar cuenta. Una persona cargosa. Cargosa. ¿Qué más? Insistente. Indispensable. Indispensable. ¿Algo más? ¿Algo más? Ahí, así. Importante. Importante. Dibújate a ti y a tu celular en clase. Dibújate a ti y a tu celular en clase. Cuenta una historia en base a tu dibujo. Puedes hablar, ¿no te gusta? Ya. Ya, mañana la escribo. No, ¿La hablas? claro. Ya. Estoy en clase respondiendo mensajes, si no, jugando con el celular. Trato de guardarlo, pero él sigue ahí insistiendo. Que lo vuelvo a sacar, caigo en la tentación. No puedo resistir más. Termino bicheando Y ahora, si tu profesor fuera un smartphone, ¿qué smartphone sería y por qué? Convierte a tu profesor en un smartphone. ¿Qué smartphone crees que sería tu profesor? Mira cómo es tu profe y dices, ya, este profe es este smartphone. a un profe cualquiera. Claro. Tal vez Samsung Galaxy. ¿Y por qué? Porque es como que dice varias cosas a la vez, pero termina confundiendo. Pero tiene varias funciones, algo así, pero al final no entiendes nada ¿Ya? y te confundes. Y ahora, ¿cómo te sientes cuando usas tu celular en clase? ¿Por qué? ¿Cómo me siento cuando lo uso? O sea, en el momento que lo estoy usando me siento cómodo. Te mira y te encuentras bien. Porque lo uso para distraerme cuando me aburro, pero después cuando ya lo guardo, o sea, está un rato apagado y lo estoy supuestamente entendiendo, no entiendo nada. Pero luego me dijo que no sé bien. ¿Y solamente te sientes cómoda?
me siento cómoda solo cuando lo estoy usando. Y después cuando lo dejo a un lado, cuando intento hacer, o sea, algo que está apartado del celular, algo que está apartado de eso, no lo entiendo. Entonces como que no entiendo nada. Igual usar el celular por esa razón. No entiendo nada. ¿Y te sientes cómoda algo más? Cuando lo uso, me siento cómoda y aparte me entretengo. Siento que era como que me olvido de todo lo demás. Okay. Ya ni siquiera podía pasar. Y ahora sí vas a escribir. Haz una travesura. Escribe 3 hashtags. ¿Sabes lo que es un hashtag? Escribe 3 hashtags a tu profesor dentro de clase. ¿Cómo queda una travesura? O sea, dentro de la clase. Dentro de la clase escribe 3 hashtags a tu profesor. ¿Al profesor? Me dijo algo. Mi nombre es Rudy, soy de la maestría de comunicaciones. Es un trabajo de clase. ¿Con cuál de estas superheroínas tú te identificas y por qué? Primero analízalas, reconócelas y ahí me dices. La que más reconozco es ¿Con ella te identificas? ¿Y por qué? más que todo creo por lo que ella era como que ayudaba a las personas, como que siempre ese tipo de acciones ayudar, cosas así. Y bueno, también llamativo su trazo. Okay. Si tu smartphone fuera una persona, ¿cómo sería? Fuera me imagino que ya, en mi caso, como estoy estudiando ingeniería, me gustaría mucho que tenga muchas aplicaciones sobre laboratorios, calculadoras, Ya, ese tipo de información. pero si tu smartphone, o sea, el que tú tienes ahorita, fuera una persona, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Me gustaría ayudar a las personas más necesitadas y bastante en lo que es el estudio y música, escuchar música. Tienes que dibújate a ti y a tu celular en clase, cuenta una historia en base a ese dibujo. Te voy a dar una hoja, pupitre y lápiz. Ahora cuéntame la historia. Un día común de clase, estaba sentada en mi pupitre haciendo mis apuntes sobre la clase y mi celular se encontraba en la parte de mi costado por cualquier emergencia, en mi vibrador, para estar atenta a mi mamá o alguno de mis parientes se ponga de repente enfermo y me llame de emergencia. Ok. ¿Eso es todo? ¿Quieres agregar algo más? No. Okay. Si tu profesor fuera un celular, fuera un smartphone, ¿qué smartphone sería y por qué? Mi profesor, ¿qué smartphone? Me imagino que serían los de la última tecnología. Los de la última tecnología. Sí. O sea, muy modernos. En el caso, por ejemplo, de mi profesor de computación, me imagino que sí. Porque como está actualizado en todas esas cosas, entonces me imagino que sería el último. ¿El último te refieres? El último modelo de smartphone. ¿Alguno en especial que recuerdes? ¿El iPhone? El iPhone... El 5. El 5. ¿Y por qué no el 6? No, todavía falta mejor. El 5 no. No está joven. ¿Y cómo te sientes cuando usas tu celular
en clase y por qué? Bueno, durante clase no lo utilizo porque me desconcentraría. ¿Ya? Y cuando lo utilizo, o sea, a veces porque como que la clase está como que un poco aburrida, entonces quiero utilizarlo y como que lo sostengo, empiezo a chequear algunas cosas y no me siento bien porque siento que le estoy faltando respeto a los profesores. Ok. Entonces lo guardo automáticamente. Ya, pero digamos, el sentimiento es que no te sientes bien cuando explotas. Sí, en clase sí, no. Y por último la hoja vas a hacer una travesura. Esta consiste en escribe 3 hashtags a tu profesor dentro de clases. Acerca del uso de los smartphones. Y la primera pregunta es, ¿con cuál de los siguientes superhéroes te identificarías y por qué? No sé. Supongo que tal vez con el Capitán América, creo que es muy neutral. ¿Por qué es más neutral? Claro, o sea, como que. Porque sí, ¿Qué tienen los otros? o sea, como que este es muy oscuro, este es muy violento, este, no sé, este no estoy seguro. Y esto no lo conozco tan bien tampoco. O sea, sí, ¿Y algo más? ah, ¿Qué te gusta? ¿leer? O sea, no sé, que parece así una buena serie. Ya. Si tu celular, tu smartphone, ¿tienes smartphone? Si tu smartphone fuera una persona, ¿cómo sería esa persona? Tu smartphone. Sobre una persona, o sea, como de carácter, ah, ¿qué persona? No sé, nunca me lo he hecho. Lo primero que te venga a la mente. Una persona. No sé, como tranquila, ¿no? Ya, tranquilo, ¿qué más puede ser? Ah, no, es cántalo. ¿Cuál es el? Ya, calla, Sería callado. o al menos eso que Tú quisieras, porque en tu smartphone es callado. no, o sea, sí, normal, pero no me gusta cuando suena mucho. ¿Qué más? Soy una persona. No sé. ¿Qué preguntas tú? Imagínate, ¿qué podría ser? A ver,
algo como que, si me puedes dar un ejemplo, o sea, ¿qué podría decir? A ver, primero dime qué es lo primero que te viene. Te dije. ¿Cómo sería? Lo primero, no sé, si una persona cualquiera. Como una persona cualquiera, pero Eso es lo primero que pensé. ¿y qué cualidad le pondrías a esta persona cualquiera? O sea, que no la conoces. Porque si, lo que pasa es que si yo te digo cómo responder, la información que yo obtenga va a ser, no va a ser tan cierta. Y yo te estoy como que diciendo la respuesta. Por eso, ¿no? Pero muy bien eso que me has dicho, de una persona cualquiera, está bien. O sea, va por ahí. Sigue, ¿tienes otra más? No, no se me ocurre nada más. Ok, ya, a ver, pasamos. Dibújate a ti y a tu celular en clase. ¿Sí? Cuenta una historia en base a ese dibujo. Te voy a dar un... ¿Clase? Bueno, que es un celular el verdadero, ¿no? No una persona que... No, es tu celular verdadero. Pues no dibujo tan bien. No importa, no hay problema. No, es que no se me ocurre nada que pueda pasar en una clase con un celular. O sea, que aquí estoy yo, así, el celular. Nada. ¿Qué, pero te puedo decir algo? O sea, lo que generalmente pasa. ¿Sí? Okay. Lo que tú deseas decir. Ah, bueno. Aquí estoy yo sentado, el celular suena, veo que fue... si que me hablaron, respondo. Después reviso el correo, a ver si tengo notas o algo así. Sigo teniendo la clase. No sé qué. Y ahora, si tu profesor fuera un celular, ¿qué celular sería? Pero depende de qué profesor. Ah, ¿de la clase? Puede ser así, la clase. O el que primero se te venga a la cabeza también. Tampoco sé mucho en celular. No es necesario que me digas la marca. No, dime cómo sería tu celular. O sea, marca. No sé, tengo un profe que es todo así. ¿Cómo lo puedo decir? Esto no lo va a escuchar ninguno de tus profes, así que no te preocupes. Yo tengo, o sea que eso como creído así, pero así sabe, ya ves, entonces sería un celular todo, no sé, ¿cómo puede ser que, a ver, un celular como de eso, pues que, o sea que la gente tiene para decir, Ok. Ya, ¿como cuál? no se me ocurre, pero, o sea, ¿Cómo es? el celular físicamente, Claro. no sé, que grande, así. ¿Cuál es el último modelo de Nissan? Pues solo de un profe. Sí, si gustas otro. Después no sé, tengo otro profe que eso, no sé, o sea, sí es buen profe, pero o sea, como que es medio tonto, un poquito. O sea, no de que no sabe, sino de que despistado. A veces me imaginaría como un celular que sirve, pero no tiene muchas cosas. Muchas cosas como... ¿Qué son esas cosas? Como que muchas...
sea, como que memoria o capacidad para dejar cosas. Ok, ahora, ¿cómo te sientes cuando usas tu celular en clase? ¿Por qué? ¿Cómo me siento? Antes de eso, me respondiste lo de tus profesores. ¿Y por qué serían así tus profesores? Porque así, no, espera, ¿por qué sería el celular? ¿Sí? Sí, o sea, ¿por qué sería el celular así de tu profesor? No sé, porque, o sea, por su personalidad, me imagino. Y ahora, ¿cómo te sientes cuando usas tu celular en clase? ¿Por qué? No siento, no lo uso mucho. Pero cuando lo usas, por ejemplo, ¿cómo te sientes en ese momento? No sé, no siento, o sea, ni siquiera lo pienso tanto. Pero solo o sea, si suena, lo veo, ya, si me, o sea, si es algo importante, así, y me distraigo de la clase, como que, o sea, si el profesor está diciendo algo importante y me distrae, como que, o sea, como que lo dejo solo. O sea, no es que me molesto, pero es como que me incomoda que me hayan distraído. Ya, pero si no estoy haciendo nada, me siento normal, solo, como si no estoy en clase. Y la última, haz una travesura y en la misma hoja escribe, ¿sabes lo que es un hashtag? Sí, Escribe 3 hashtags a tu profesor en clase. pero nunca escribí eso en la vida real. ¿Qué es tu jefe práctico? Claro. Te pregunto. Ya, mira. La entrevista es acerca del uso del smartphone. ¿Sí? Mira. ¿Con cuál de los siguientes superhéroes te identificarías? ¿Por qué? Creo con Flash. Con Flash. ¿Por qué con Flash? Que me gusta, o sea, mucho la dinámica, yo justo me gusta mucho los deportes. Ah, ok. Y me gusta mucho como que estar siempre ese dinamismo del deporte. Ok. Luego, si tu smartphone, tu BlackBerry, Ya. fuera una persona, ¿cómo sería? De una persona. Sin dibujo. Solo eso. Ajá, solo eso. Solo una persona. No sabría cómo. Lo primero que se te venga a la cabeza. No hay respuestas malas ni buenas. Inteligente. Inteligente, ¿ya? ¿Qué otra más? Sea sencillo y práctico. Sencilla y práctica, ¿ok? Dibújate a ti y a tu celular en clase. Cuenta una historia en base a tu dibujo. Cuéntame. Soy yo en la clase de estudio de representación, en que tengo que pintar a la persona, pero por ratos quiero saber qué es lo que es lo que social, ¿no? En Facebook, ¿no? Quiero saber a la hora de
¿Ya? Ya. ¿Algo más? No. Si tu profesor fuera un celular, ¿qué celular sería y por qué? Es un BlackBerry. ¿Por qué? Creo que en su momento fue como que supuestamente un celular inteligente. Esto fue es un gran equipo, pero como que ya pasó, ya no es su generación ahorita. Ya no es como que ya salieron unas generaciones más cada vez relacionándolo celulares con mayor tecnología y en personas lo relaciono con alumnos con nuevas ideas más innovadoras y más contemporáneas. Luego, ¿cómo te sientes cuando usas tu celular en clase? ¿Por qué? En realidad, no uso mucho el celular en clase. ¿Pero cuándo lo usas? Cuando lo uso, siento como que me desconecto del contexto en el que estoy. Y por unos momentos, ¿cierto? Dentro de la tecnología, dentro de las redes sociales. Y la última, haz una travesura. ¿Sabes lo que es un hashtag? Escribe 3 hashtags a tu profesor en clase. Ya. ¿Ahí, ahorita? Sí. Okay. O sea, que lo No, escribe los hashtags ya. que le escribirías a tu profesor en clase. Ya. Ya. Mira, ¿con cuál de estos superhéroes te identificarías y por qué? Puta, no, nunca he visto eso. ¿Ya? ¿Por qué? Yo, la mayoría de nunca me lo destaco su fuerza. Nunca me he dado eso por vencido ante cualquier dificultad. Siempre sí me gusta hacer las cosas que requieren fuerza, trabajo, así. Ok, me ha dicho que no te das por vencido. Luego, si tu smartphone fuera una persona, ¿cómo sería esa persona? Dale, sácalo, normal, no hay problema. No veas historial. XXX tiene. Tú es ¿Cuál era la pregunta? Si tu smartphone si tu smartphone fuera una persona, ¿cómo sería esa persona? Sería una persona que me acompañe en las buenas y en las malas. Sería una persona que te acompaña en las buenas y las malas. ¿Algo más? A resolver cualquier dificultad. Ok. ¿Algo más? Y un apoyo así para una ayuda o como un distractor. Una ayuda y como un distractor. Ok, dibújate a ti y a tu celular en clase. Cuenta una historia en base al dibujo.
va a pasar un papel. ¿Historia? Ahí acabaste, ¿no? Termínalo. A ver, cuéntame la historia. Tenlo ahí. Antes de un examen, utilizan el smartphone como una facilidad de guardar, digamos, las fórmulas, algo así. Tomo fotos, digamos, a las fórmulas, algo así. Mientras estoy resolviendo así el examen, veo que esa fórmula está en mi celular y ahí pienso que imagino ahí mi celular, algo así. O sea, la foto que he captado, algo así, y intento así un poco así memorizar mediante la foto captada por el smartphone. Ok, pero ¿eso lo haces en el medio del examen o lo haces...? No. Eso no en medio del examen. O sea, digamos que te imaginas... te imaginas lo que tomaste. Claro, o sea, lo que tomé así, lo que lo alejé, hice el zoom hacia la fórmula. Me acuerdo, entonces vi esto, ya... Ok, genial. A ver, y faltan pocas. Si tu profesor fuera un smartphone, ¿qué smartphone sería y por qué? Sería un smartphone. Chicos, me alcanza para llevarlo. Gracias. Sería un smartphone, digamos, que tenga unos smartphones que tienen esos doble chip. Doble chip. Ya, ¿y por qué? Para que no solamente esté relacionado con la clase, sino que tenga también la relación profesor-alumno. Ah, genial. ¿Algo más? De que las clases sean más como un smartphone. Todo smartphone es entretenido, por eso yo lo relaciono. El profesor debería hacer algo así entretenido, hacer sus clases más. Pero así es el profesor, porque le estoy diciendo, si es que su profesor fuera un smartphone, ¿cómo sería? El profesor de matemática básica era algo así como un doble chip también, no de cálculo. Ajá. Era como un doble chip, ya que hacía las clases entretenidas y permitía captar eso a los alumnos más, casi como un 100% así de las clases, hacía participar a los alumnos. Ah, ok. Tenía una relación profesor-alumno. Genial. ¿Cómo te sientes cuando usas tu celular, tu smartphone, en clase? ¿Por qué? En clase, mayormente el celular no lo utilizo. Ya. Lo guardo en mi mochila, ya que lo considero como un distractor. Puedo, a menos que hay cosas, los cursos de letras, así que necesitan ayuda y la gente, la mayoría busca así en su smartphone, así. Ya, pues, el mismo profesor busca en los términos y recurres al smartphone mayormente como ayuda. Ok, ¿y cómo te sientes cuando lo usas? Me siento bien, pero cuando lo uso con fines educativos, Okay. ya que yo pienso que la mayoría de las personas en clase se concentran mayormente en utilizar el smartphone con otros fines, no son los educativos. Okay. Por ende, eso afecta al aprendizaje y yo veo eso, ya que anteriormente no tenía la posibilidad de tener un smartphone y al tenerlo ya busco, o sea, no recurrir a esos hábitos. Ok, y la última pregunta es, haz una travesura, escribe 3 hashtags a tu profesor dentro de clases. Ahí mismo. ¿Sabes lo que son los hashtags? ¿Tienes Facebook? Sí. Ya, entonces escribe en tu muro 3 cosas a tu profesor.
Es una travesura. O sea, acá le estoy... No, acá. Ahí, acá. Sí, no. Ay, no. Ya. ¿Con cuál de los siguientes superhéroes te identificarías y por qué? Pues con Batman en todo caso. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, ¿verdad? Porque, ¿qué te digo? Me llama la atención un poco por, o sea, por los problemas que tuvo, pues, en su, por decirlo así, en su niñez, problemas familiares, ¿no? Sus padres, un poco por ahí. Otro, el tema de que me llama más la atención porque, digamos, a diferencia de los demás, bueno, en todo caso, en contraposición con Superman, como que sus habilidades, superpoderes, como que son más, ¿cómo decirlo? Naturales, o sea, como que él mismo, Claro. o sea, de su propio esfuerzo, lo que quiere decir, ¿no? O sea, sus armas y todo eso, ¿no? Eso es lo que me llama más la atención de Batman, en todo caso. Ok. Sí, sí. Si tu smartphone fuera una persona, ¿cómo sería? Si el smartphone fuera una persona, Ajá, sí, tu smartphone. ya, o sea, ya, o sea, digamos que Tu le smartphone, diera características de, o sea, que tu smartphone se transforme en una persona. Si por arte de magia se transforma en una persona. ya, ¿Cómo sería esa persona? ¿cómo sería esa persona? Bueno, por decirlo de una manera, digamos, ¿cómo sería? Bueno, confiable, por decirlo así, Ya, ¿qué más? solidario, ¿no? Yo resalto la confianza, la solidaridad porque, ¿cómo se? Me parece que es lo más, por lo menos lo que yo personalmente más busco en una persona, ¿no? O sea, una relación de amistad, en todo caso, ¿no? Pero tu smartphone, Bueno, ¿qué te digo? Digámoslo así, o sea, yo mencionaba el tema de lo que te dije hace un ratito, por el tema de que, o sea, como te digo, más por el lado de... Pues lo que sea, digamos, me dé seguridad, sea útil para mí, ¿no? No sé si me explico. ya tu smartphone, si fuera una persona, sería alguien útil para ti. Claro, alguien, digamos, que me ayude. ¿Cómo ¿no? sería su personalidad? Bueno, su personalidad, pues, yo pienso que me gustaría que, por decirlo de una manera, ¿no? Que fuese no tan similar a mí en todo caso, ¿no? O sea, porque te das una idea, ¿no? O sea, yo la verdad, sinceramente soy, digamos, por decirlo así, una persona introvertida, reservada, ¿no? Entonces a mí me gustaría, digamos, que fuese, digamos, quizás lo contrario, por decirlo así, ¿no? Entonces para que complementarnos mejor, ¿no? O sea, por decirlo de una manera. Ok, está muy bien. Te tienes que dibujar a ti y a tu smartphone en clase y a través de ese dibujo me vas a contar una historia. ¿Ok? A ver, cuéntame la historia. Bueno, o sea, lo que yo trato de representar, por decirlo así, es porque tú me dijiste, digamos, se vincula al smartphone, al aparatito. Ya, o sea, lo que yo quiero representar, expresar, por decirlo así, es lo siguiente, ¿no? O sea, ese es el aula del salón de clase, entonces, claro, aquí estoy yo, aquí está el profesor, por decirlo así. Bueno, he puesto yo código civil, porque como soy estudiante de Derecho, ¿no? Por supuesto. Entonces, claro, el profesor está dictando la clase, el curso, y digamos así,
o sea, yo, claro, estoy escuchando la clase, pero digamos, no sé, por X razones, digamos que quiero, digamos, distraerme un rato, entonces estoy ahí con el celular, con el smartphone, revisando. Pero también lo pongo así, por decirlo de una manera de, ¿por qué no decir la manera de, a manera de crítica, en todo caso autocrítica, para mí, porque yo me he dado cuenta que a veces, por decirlo así, he hecho demasiado uso del smartphone. Entonces, a veces ha habido casos en que he tenido mucha distracción, pues, mucha distracción, entonces eso de alguna manera, claro, yo me he dado cuenta, entonces digamos que por ratos también me ha, por decirlo así, me ha pasado factura, porque ya no prestaba demasiada atención a la clase, no entendía la lección. Entonces, a lo que yo voy, o sea, en conclusión es, digamos que a las, ¿cómo te digo? A los efectos que puede tener el uso excesivo, desmedido, por decirlo así, del smartphone, ¿no? Como una forma de entretenimiento, ¿no? O sea, eso es lo que yo quería, digamos, representar, por decirlo así. Ok. Adiós, me voy. ¿Ya qué? Y ahora, si tu profesor Sí. fuera un smartphone, Ya. ¿qué smartphone sería y por qué? Bueno, ya, digamos, si el profesor fuera un smartphone, yo pienso que, no sé, por decirlo de una manera, yo pienso que sería, por decirlo así, ¿no? Un smartphone que tuviera, ¿cómo se dice? La mayoría, o por decirlo así, de aplicaciones, o sea, de funciones, no solamente la más básica, la más compleja, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, el smartphone más moderno, por decirlo así, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque, o sea, yo digo esto porque, como, o sea, entiendo yo que como es, digamos, el profesor, el catedrático, se entiende que es alguien que es ducho en su tema, o sea, sabe bastante sobre su tema, entonces, digamos, a tu pregunta, no sé si lo relaciono con un smartphone, sería pues un smartphone, digamos, de última tecnología, o sea, lo mejor de lo mejor, ¿no? O sea, eso es a lo que yo voy. Ok. Y eso es lo que pasa en la realidad. Pues, no te seguí con tu última pregunta. Así es que, o sea, si es que tus profesores realmente demuestran eso en clase. Bueno, sí, Sí. claro, o sea, Ok. sí, así. ¿Y cómo te sientes cuando usas tu celular, tu smartphone, en clase? ¿Por qué? Bueno, o sea, concretamente en el salón, en el aula de clase, pues, ¿cómo te digo? Por decirlo de alguna forma, siento como si, por decirlo así, ¿no? Como que un poco de hecho que me distraigo, me relajo, pero yendo un poco más allá, como que, ¿cómo te digo? Por decir, porque a veces no solamente por el tema de la clase, sino también por, no sé, por decirme algún problema, algo que me tenga pensativo, entonces entro al internet, por decir, ¿no? Al smartphone, entonces como que ya me olvido un poco de los problemas, ¿no? Ya sea, no sé, los familiares, lo que fuera, entonces un poco que me abstraigo un poco, por decirlo así, ¿no? de la realidad. Es un poco que eso como que puede ser que a veces busque eso también. Ok. O sea, tú te sientes, o sea, ¿tú cómo te sientes en una sola palabra? Bueno, o sea, como que, o sea, como, como se está diciendo, o sea, o sea, como, aunque tiene, ¿cómo decirlo?
pienso que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque el hecho de estar ahí, me ha pasado más de una vez, o sea, a tu pregunta, ¿no? O sea, el hecho de estar ahí revisando el internet o el Facebook, lo que fuese, estar ahí, digamos, concentrado en el smartphone, en el aparato como que por ratos también, depende de cómo lo veas, ¿no? En mi caso también, ¿Te sientes? por ratos puede ser que me aísle también, si estoy, o sea, mi atención está en... ¿Te sientes aislado? Algo así. Sí, puede ser, por ratos también, o sea, viéndolo por ese lado, sí. Ya. ¿Y por qué? Bueno, porque, a ver, claro, yo incluso claro, sin entrar mucho en detalle, ¿no? Pero hace poco, claro, digamos que tuve ¿cómo te digo? No sé, una experiencia, un inconveniente, por así decirlo, pero relacionado a este tema del smartphone, el uso del internet, pues, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es como que me he dado cuenta que como te decía hace un ratito, como que uno se aísla. Eh, porque, por ejemplo, no sé, o sea, son detalles, ¿no? Pero si en algo de repente ayuda a la respuesta, en todo caso. Por ejemplo, hasta hace poco yo solía entrar, por ejemplo, a internet, a un foro, ¿no? Uno comenta, opina, no sé, diversos temas. Pero digamos que como que pasaba demasiado tiempo, pues, o sea, ahí en el foro. Ya. Entonces, de alguna manera como que, o sea, eso lo relaciono con lo que te dije hace un rato, ¿no? Como que me aíslo, pues, porque, ¿cómo se llama? A veces me acuerdo que, digamos, compartía, por decirlo así, ¿no? O sea, compartía, charlaba con otras personas que, sí es cierto, más allá yo no conocía, ¿no? O sea, pero como que me doy cuenta que eso me abstraía demasiado, me quita mucho tiempo. Entonces como que ya dejaba de hacer otras cosas, otras actividades. Entonces, por eso que decía hace un rato como que, o sea, como que me aislaba. O sea, paraba demasiado tiempo ahí, prestando atención al smartphone, al internet, al foro. Entonces ¿Por ya, qué? porque ¿cómo se llama? Como te dije al inicio, o sea, como yo soy así un poco introvertido, Okay. entonces como que, no, o sea, de hecho, por decirlo así, ¿no? O sea, me cuesta un poco, digamos, ¿qué te digo? ¿No? O sea, entablar conversación, Okay. o sea, ¿entiendes? Sí. Entonces, como que, por decirlo así, o sea, en el internet, en el foro, como que, por decirlo así, como que se me hace un poco más accesible, más fácil, más sencillo, ¿no? Ya. Pero ahora me doy cuenta que es como que un poco contraproducente, pues, porque no, o sea, porque estás ahí nomás, pero no fomenta, o sea, en mi caso, no fomenta ¿qué te digo? Que conozca otras personas, a que fomente, digamos, sea una comunicación, digamos, así como estamos sosteniendo ahora nosotros, por decir, ¿no? Okay. Entonces, pero volviendo al tema del smartphone, o sea, yo lo veo de esa manera, o sea, el uso excesivo, entonces como que tiene, por lo menos en mi caso, un efecto, digamos, bueno, por decirlo así, como te digo, contraproducente, quizás, ¿por qué no decirlo un poco negativo, por decirlo de una manera? Claro. Ok. Entonces, la última es, tienes que hacer una travesura. ¿Sabes lo que es un hashtag? El hashtag no es del... ¿Has hecho alguna vez uno? La verdad no. Ya, Solo he escuchado, ¿no? O sea, ya. en los programas. Entonces, la travesura es la siguiente. No es con hashtag, sino tienes que escribir 3 mensajes. O sea, imagínate que escribes, pero lo vas a escribir acá. Escribe 3 mensajes en tu muro del Facebook a tu profesor durante la clase. 3 mensajes. 3 mensajes. 3 mensajes distintos. Pero, o sea, tú me estás diciendo dirigidos al profesor. Mensaje en tu muro Facebook a tu profesor durante la clase. Ajá. O sea, el tema es, o sea, que escribo
En mi muro de Facebook. En tu muro si haces una frase, haces algo para compartirlo, ¿no? Ah, ya. Pero digamos alusivas al... Es una travesura en clase. Ah, ya. Ah, ya. 3 frases, ¿no? Claro, 3 frases. Sí, ¿con cuál de estos superhéroes te identificarías y por qué? Ninguno, creo. ¿Con ninguno? Sí. ¿Y por qué? No sé, porque no creo que ninguno, ¿cómo se llama? Me representa realmente, no encuentro ninguna conexión entre ninguno de sus películas. ¿En alguno, en otro que no sea estos? Quizás Batman porque, no sé, que se viste chévere. Ya, ok, está bien. Si tu smartphone fuera una persona, ¿cómo sería esta persona? Me imagino tipo hipster, quizás, porque se me Ya, hipster que se viste de negro ya, y delgado, luego, personalidad sociable. social. ¿Qué más? Le gusta tocar, no sé, le gusta la música Ya, y los deportes quizás ya, y ok. leer una que otra cosa. Allá. Dibújate a ti y a tu smartphone en clase y cuenta una historia en base a ese dibujo. Dibújate a tu smartphone y a ti en clase y cuenta una historia en base a ese dibujo. No tiene que estar guau el dibujo, o sea, lo que tú puedas hacer. Palitos puede ser. Sí, pero que se entienda, ¿no? O sea, quién eres tú. Básicamente es una exposición en la que utilizo mi smartphone para, no sé, demostrar algo, no sé. Imaginemos que es comunicación social y me piden a mí hacer una exposición sobre la evolución de la forma de comunicación, ¿no? Ok. Y tengo a mí, que al costado tengo otros teléfonos antiguos, no sé, ¿Ya? esos que daban vueltas y Ya. después de eso no sé qué pantalla y enseñan bla 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 y el smartphone actual. Ok, ¿y quién es? La profesora. Ah, es el profesor. Ok. Si tu profesor fuera un smartphone, ¿qué smartphone sería y por qué? Depende del profesor. El primero que te venga a la cabeza. Ya puesto que me va a tocar esa literatura es, me lo imagino en plan un Samsung de esos chiquititos gorditos. No, eran Samsung o eran Nokia. No. Ya. ¿Y por qué? No, un Samsung vergueño gordito así. Táctil. Porque no sé cómo es viejo. Ok. Entonces es el smartphone más antiguo que se me ocurre en la cabeza. Ok. ¿Y cómo te sientes cuando usas tu smartphone en clase? ¿Por qué? Aburrido. Aburrido. Ajá. O sea, aburrido cuando estás en el smartphone. Claro, o sea, me tengo que sentir aburrido para yo Ah. utilizar mi smartphone en clase. ¿Y cómo te sientes cuando lo estás usando, manipulando? Me siento igual de aburrido, pero, o sea, como no tengo nada más que hacer, entonces estoy aquí perdiendo el tiempo. Sé que estoy perdiendo el tiempo y... Ok. Por último, acá arriba, ¿sabes lo que es un hashtag? Escribe 3 hashtags, haz una travesura. Escribe 3 hashtags a tu profesor en clase.